Quisiera que nos hablaras un poco qué es el ser líder y qué es liderar. Un buen líder es aquella persona que de alguna manera crea un equipo. ¿Podemos ser líder en un entorno o somos líder en todos? Recuerdan a profesores que fueron ese profesor, ese maestro que le marcó su vida. Nuestra sociedad, nuestra cultura, es una cultura del castigo, una cultura donde ponemos más el foco en aquello que no hemos hecho bien que en aquello que hemos hecho bien. ¿Qué consejo le darías para esos últimos meses previos a la prueba de la oposición? Pues eso es lo mismo. Si no somos felices, si no nos cuidamos, si no nos miramos un poquito de nuestro bienestar, va a ser difícil que aprobemos la oposición. A todos se nos viene a la cabeza una persona, un personaje, cuando la vinculamos a la palabra de líder. Pero Rosa, tengo la suerte de tenerte aquí un ratito con nosotros. Quisiera que nos hablaras un poco qué es el ser líder y qué es liderar. Bueno, pues encantada de estar con vosotros, por supuesto que sea Leticia. ¿Y qué es ser líder? Mira, hay muchísimas definiciones de líder, de liderazgo, pero a mí hay una forma de explicarlo sencilla que me gusta mucho, que es un buen líder es aquella persona que de alguna manera crea un equipo al que tú quieras pertenecer. O sea, si yo quiero pertenecer a un equipo liderado por ti, estás ejerciendo un buen liderazgo. Entonces, crea ese equipo, crea esa empresa, crea ese departamento a que las personas quieran pertenecer. Un líder es una persona que influye positivamente, que no manipula, que influye positivamente en los demás, para que todos remen y consigan, ¿vale?, el resultado de la organización, del equipo, sin olvidar los resultados, los beneficios que tenemos que tener a nivel individual, ¿no? Entonces, no es esa manipulación para yo conseguir mis objetivos o los objetivos del departamento, sino para que tú te desarrolles, tú crezcas, tú consigas cosas. Y hay otra cosa importantísima en el líder, y es que tenga esa actitud y ese deseo porque las personas a las cuales lideras sean mejores que él o que ella. Es decir, que te superen, que crezcan tanto que lleguen a ser mejores que tú. Para mí eso es un líder, una persona que crea una empresa, un equipo al que la gente quiere pertenecer y que dedica tiempo a que tú seas mejor incluso que él y llegues tan lejos que esa persona se sienta orgullosa de haber sido la persona que te ha guiado o que te ha liderado. Todos nosotros en algún momento hemos conocido un líder de nuestro entorno o que nos ha ayudado a crecer, incluso tenemos esa figura del líder de la clase, ¿no? Que desde muy pequeño siempre hay uno que destaca, ya sea por lo que comentas de imponer o porque simplemente tiene una camaradería que le acompaña. Sí, hay gente que influye y entonces es líder, y cuando impone ya no es líder, ya es más bien un jefe, un manipulador que busca su beneficio, ¿no? Entonces no es imponer, sino más influir. Y creo que sí, que todo el mundo tenemos a alguien en mente, ¿no? Influir hacia el crecimiento. Hacia el crecimiento, hacia los resultados positivos, es decir, influir positivamente para la consecución de objetivos. No desde la imposición, sino desde la influencia, que es distinto. ¿Podemos ser líder en un entorno o somos líder en todos? Yo creo que las personas que tienen esas habilidades y esa capacidad pueden desarrollar ese liderazgo en cualquier entorno. Distinto es que decidan ponerlas de manifiesto las habilidades y ponerlas sobre la mesa o no. Ahora, esto es como, ¿tengo la capacidad de hablar inglés en todos los entornos? Hombre, pues si tengo un B2, tengo un B2 para hacer la compra, para estar en una boda con gente inglesa o para irme de viaje, tengo un B2. Pues el liderazgo es una capacidad y como tal la puedo ejercer en cualquier momento y en cualquier contexto. Porque también recordando un poco, saliendo un poco del ámbito laboral y centrándonos en otros aspectos de la vida, existen artistas que han sido líderes de una banda y cuando han estado en solitario nadie ha sabido nada de ellos. Porque a lo mejor el entorno sí les hacía ser fuerte y desarrollar esas habilidades que comenta, pero luego deciden no hacerlo o no es el rol o no quieren ese rol, ¿no?, tan poderoso de quiero influenciar, quiero hacer crecer a los demás y quiero tener ese papel, ¿no? Claro, muchas veces, por ejemplo, en una banda, ¿no?, pues a lo mejor ha sido un buen líder porque ha conseguido sacar lo mejor de cada
miembros de la banda y hacer que ese equipo funcione, ese sistema funcione para conseguir logros a nivel, bueno, pues yo qué sé, de venta de discos, de ir a conciertos o de lo que sea. Y sin embargo, cuando ha estado él solo, no se ha sabido autoliderar o no ha tenido a su lado un buen líder que le haya influido positivamente. Claro, porque esas habilidades tú puedes nacer con ellas o de decidir en algún momento desarrollarlas. Tú estás muy a mano y diariamente acompañas a grandes figuras del ámbito profesional y de la empresa a desarrollar esas capacidades para influenciar en sus equipos, ¿no? Claro, y realmente ahí es la gran suerte, porque si yo nazco o no nazco líder, pues entonces no tendríamos libros, ni tendríamos formaciones, ni tendríamos nada que nos pudiera ayudar. Es como, oye, has tenido la suerte de nacer líder o has tenido la suerte de... En el caso que se puede desarrollar es una capacidad, es una competencia que desarrollamos desde que nacemos. Es decir, pues por ejemplo, el tipo de educación que hemos recibido con nuestro padre, con nuestra madre, el nivel que ocupamos en nuestros hermanos, qué tipo de hermanos hemos tenido, qué profesores tan importantes, qué maestros hemos tenido y qué nos han inculcado, ¿no? Porque muchas veces recordamos, y pasa mucho con gente que recuerdan a profesores que fueron ese profesor, ese maestro que le marcó su vida, que a lo mejor de ser un desastre, de ser un trasto, de no querer estudiar, de tener un mal comportamiento, apareció en su vida ese profesor o ese maestro o maestra que le impulsó y le hizo dar el cambio. Eso es un líder, eso es un líder, porque ese maestro, ese profesor iba a ganar lo mismo a final de mes, o sea, su nómina no iba a cambiar, y sin embargo se ha ocupado, no preocupado, se ha ocupado de influir positivamente en esas personas que tiene a su cargo. A mí me parece de las profesiones más bonitas y que se le presta muy poquita atención a la parte humana. O sea, tienen niños, tienen niñas, tienen lo más sensible. Y yo creo que muchas veces no son conscientes del poder y la influencia que tienen con estas personas que tienen en su aula, ¿no? Yo he escuchado cosas, yo creo que tú no has escuchado como, me gustaba la biología, pero la odio desde que me ha tocado no sé quién. O al revés, no me gustaba la matemática nada, pero desde que tengo hasta el profesor me encantan las matemáticas. Claro. ¿No? O ha conseguido que me motive. O ese tipo de cosas implican mucho liderazgo y mucha capacidad de empatía, de asertividad, o sea, todo lo que tiene que tener un líder. Entonces, yo me encanta estar contigo porque de verdad pienso que tendrían que formarse los profes y los maestros en habilidades y competencias de liderazgo. Es cierto que lo que ocurre en un aula es mágico. Totalmente. Y más cuando hablamos de edades tempranas, incluso de edades complicadas como puede ser la pre y adolescencia, ¿no? Entonces, en el poder del profesor, del docente, del maestro, está conectar, enamorar y hacer suyo ese equipo desde el amor y desde compartir una ciencia, una ciencia o compartir todo lo que está ocurriendo en el aula. Claro. Y desde el cariño que le tiene el propio profesor o maestro a su asignatura y especialidad, poder enganchar a los alumnos, ¿no? Efectivamente. Es mágico, ¿no? Lo que sí es verdad que, bueno, dentro de todas las profesiones a todos nos ha ocurrido, o en muchas profesiones ocurre, el desgaste del día a día. año, del diario. Entonces ahí la importancia de la actualización. Y ahí la importancia de no perder también eso que tú bien dices de que trabajamos como humanos. Efectivamente. Y además en esas edades que, bueno, tambalean, pierden el interés, de repente cambian de ciclo y tienen muchísimas asignaturas. Entonces, la actualización por parte del profesorado, yo estoy contigo, Tiene que estar formándose. Es esencial, igual que en cualquier otra profesión, pero más en esta que trabajan con personitas. Efectivamente, además, fíjate, yo os decía, el líder es aquel que crea un equipo al que la gente quiere pertenecer, ¿no? Y yo creo que en esta profesión de profesor o de maestro, que además, bueno, pues están un año, o como mucho 2, 3, ¿no? Con los niños, hay profes que realmente los recuerdan toda la vida. O sea, yo tengo 3 niños ya mayores, ya chavales mayores, y te dicen, yo me acuerdo perfectamente de don Álvaro, o de don Ramón, o de Miss Michelle. ¿Por qué? Porque marcaron su vida. Igual que se acuerdan de eso para lo positivo, se acuerdan de otros, que no voy a decir los nombres, para lo negativo.
Entonces, que estaban deseando que acabara el curso. Totalmente. Deseando que acabara el curso para perder de vista a ese profesor. Entonces, yo quiero pertenecer a la clase, me encantaría que don Ramón fuera otra vez mi profesor. Has creado un equipo, una clase a la que la gente quiere pertenecer. Totalmente. Y además eso tiene también su estela, es decir, los siguientes que llegan, yo encontraba otro día, me acuerdo de don Ramón, que encontraba otro día con una familia y me decía, no, mi hijo está con don Ramón. Y yo le decía, bueno, le decía a él, digo, lo estarás flipando. Y me decía el chiquillo, sí. O sea, porque tienen un carisma que además ya pasa de unos a otros. Te va a tocar cuando, ¡qué bien! Entonces, eso también de alguna manera te lo tienes que ganar. Y hay otra cosa que has dicho súper importante, que es, todas las profesiones conllevan un desgaste. Obviamente el estar con X niños en aula todos los días conlleva mucho desgaste. Entonces esa parte de autoliderazgo, tú no la has llamado así, ¿no? Pero yo le llamo así. Esa parte de autoliderazgo donde vincula con la parte de autogestión. Trabajarse ese día a día, ese hoy me voy estresado, o hoy me han sacado mis casillas, porque los niños también, igual que los adultos, tenemos nuestras cositas. Entonces, ¿cómo me gestiono emocionalmente? ¿Cómo de alguna manera hago de válvula para que ese estrés, esas emociones negativas, las sepa gestionar y no me vayan acumulando? Porque si me voy acumulando, entonces al día siguiente es cuando pego un golpe en la mesa, cuando tiro la tiza, o yo qué sé, o cuando hago algo. Ahora ya no tiro tiza, ya tiro el de la pizarra digital, ¿no? El pen digital. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas las tengo que trabajar. No puedo ser un líder si previamente yo no me trabajo a mí mismo. Es decir, yo me pongo objetivos, yo gestiono mis emociones, yo gestiono los obstáculos que me aparecen. Cuando algo, tengo un fracaso, o tengo una equivocación, o tengo un error, ¿cómo lo gestiono? Porque si yo eso no lo sé hacer para mí, luego no puedo pedir a los niños que hablen bien, que no se alteren, que no se enfaden, que no peguen. Cuando yo soy el primero en clase, que digo, ¡se acabó! Y pego 3 golpes. Hay una técnica súper importante que es el modelado. Y un líder tiene que ser modelo, no perfecto, no perfecto. Porque por supuesto que un día puedo perder los nervios y luego pido perdón. Los niños también se merecen que le digamos, perdón, ayer me equivoqué, ayer os grité, y así no se trata a las personas. Eso es ser un líder, eso es ser ejemplo. Se ha confundido el ser ejemplo con el ser perfecto y está muy alejado. Es real, Rosa, y a mí tenerte aquí me llena y me fascina escucharte porque creo que no solamente los profesores, por supuesto, sino todos y cada uno de nosotros tenemos también que tomar conciencia sobre lo que estamos ofreciendo a las personas de nuestro entorno. Más cuando manejamos un barco o más cuando queremos que nos acompañen a remar en un barco, pues con muchísima más responsabilidad, ¿no? Pero esa gestión de la inteligencia emocional, del autoliderazgo, de tomar conciencia sobre lo que estamos ofreciendo, es algo que tenemos que hacer todos, ¿no? Todos. Y es algo que tú ves diariamente en consulta, ves diariamente cuando acompañas a grandes organizaciones y a su equipo hacia el crecimiento. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de, no es si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, sino lo puedo hacer mejor, ¿no? Efectivamente, y además tú lo has dicho, el primer paso es la toma de conciencia. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si siempre estoy apuntando con el dedo hacia afuera, y es que, claro, es que lo que pasa es que los niños son muy alborotados de las nuevas generaciones, no tienen educación, y entonces me sacan de quicio. Claro, ¿la responsabilidad de quién es? De las nuevas generaciones, de los niños, Ojo, que yo no digo que no, yo digo que igual hay que hacer algo, no lo sé, ¿vale? Ahora lo que sí digo es que, pues mira, como me decía otro día, una directiva le decía a otro directivo, ¿no? Estábamos en una sesión de círculo de coaching y decía uno, es que claro, las nuevas generaciones, porque vienen a trabajar y no es lo mismo. Y entonces le dice ella, mira, podemos estar aquí 5 horas más en plan abuelo cebolleta, criticando a las nuevas generaciones. Pero ¿sabes qué? Que nos ha tocado bailar con esto. Exacto. Entonces, si tú decides liderar un equipo, si tú decides liderar un aula, porque decides ser profesor o maestro, tú tienes que ser consciente de que tú eres el que tienes que adaptarte y que si algo no funciona,
hazlo diferente. Totalmente. Lo que no puedes hacer es, no, porque yo lo hago así, porque yo lo hago así, porque yo lo hago así. Hay una presuposición de la programación neurolingüística que dice el significado del mensaje lo suscita o es, ¿no? Es la respuesta que suscita. Es decir, el mensaje que yo doy tiene sentido en la respuesta que suscita. Exacto. Entonces uno puede decir, bueno, pues la responsabilidad está en el emisor y no en el receptor. O sea, si mi mensaje en el aula no está llegando, no es cuestión de que el resto de gente cambie. Igual tengo que cambiar yo algo. Genial para conectar con la siguiente parte de la entrevista, que era preguntarte sobre el feedback. Aquí estamos hablando de analizar qué respuestas recibimos del otro y creo que conecta directamente con este siguiente punto, que es hablar de feedback. Rosa, eres coautora de un libro maravilloso que se llama Smart Feedback. Háblanos un poco sobre la realidad social, es decir, dentro del entorno organizacional, la empresa sí se utiliza mucho la palabra feedback, si esperamos que nos lo den, si tenemos que darnos en muchos casos, pero socialmente realmente no se utiliza correctamente. Ni socialmente ni en la empresa en muchos sitios, o sea, se utiliza el feedback, bueno, hay muchos tipos de feedback realmente, ¿no? Desde el básico de emisor-receptor feedback, que es un feedback, obviamente, tú ahora mismo me estás dando feedback haciéndome así. Correcto. Entonces, eso es un feedback y está bien empleado. Se emplea mucho en, imagínate, tú sales de aquí y te dice algún compañero, oye, dame feedback de cómo ha ido la grabación con Rosa. ¿Vale? Pues también se emplea, dame feedback. Bien. Nosotros cuando hablamos de feedback hablamos de una herramienta de desarrollo, ¿vale? Y es, a raíz de un comportamiento tuyo o de un resultado, yo hablo contigo siempre basada en datos y hechos objetivos, no en cosas que yo me invento, datos y hechos objetivos. Ni valoraciones personales. Efectivamente, con la intención de que tú mejores, o bien porque tengas que redireccionar, tengas que modificar comportamiento, o bien porque tienes que seguir haciéndolo así. O sea, hay un feedback positivo que es, de alguna manera, el reforzar el que hayas hecho algo bien y haya que repetirlo, y un feedback negativo que es sobre la mejora, o sea, algo que no has hecho tan bien y que tendrías que mejorar. Esto en la empresa está trabajando mucho, llevamos como 5 o 6 años o más, yo creo ya, trabajando el tema del feedback, más, el tema del feedback en las organizaciones, cómo conversar con tus colaboradores, la importancia de que el feedback no solo sea de superiores a colaboradores, sino que también sea entre pares y de colaboradores a superiores, ¿vale? Porque si el feedback es un regalo que nos ayuda a crecer, yo también quiero ese regalo. Lo que no tiene sentido es que yo ese regalo se lo dé a mi colaborador, pero mi colaborador a mí no, porque yo no tengo nada que aprender. Exacto. Y en el mundo de la escuela, de la enseñanza, hay muy poquito. O sea, nosotros hemos trabajado con distintas organizaciones educativas, de primaria, de secundaria, universidad, ¿vale? Bachillerato, con padres, porque también es muy importante en el ámbito de la familia cómo dar feedback a nuestros hijos e hijas, ¿vale? Cómo dar feedback a nuestros hijos e hijas. Hay ciertas edades donde además tengo que tener en cuenta muchas cosas para cómo plantear un feedback a un adolescente, y también hemos dado mucho a profesores y profesoras, maestros y maestras en el ámbito educativo. Es un ámbito, ya te digo, en general en casi toda la sociedad. Ahora bien, en el ámbito educativo es muy típico el dar feedback solo cuando es negativo. Por ejemplo, llamo a tutoría a los padres cuando tengo que dar un feedback negativo. O llamo a tutoría al niño cuando es algo negativo. Pero cuando el niño va bien nadie lo llama. Ni se llama a los padres, ni se llama a los niños. No mire usted, a mí también me gusta que me digan que las cosas las hago bien. Es más, puede pasar un niño toda su vida en el colegio siendo un niño excelente y nunca se le llama y nunca se le premia, pero un día se equivoca y ya estamos llamando a los padres. Luego hay un feedback muy vago. Por ejemplo, conducta A, B, C. ¿Eso qué es? Claro. Yo llego a vivir lo de conducta en todas las asignaturas A y en una B. Y decirle a mi hijo, pues yo me comporto igual en un sitio que en otro. Claro, si no hay una conversación, tú no puedes cambiar. Mire usted, yo te he puesto una B
porque para mí es importante esto, esto y esto. Y esto es lo que yo espero de ti en clase. Si tú no me lo dices, yo no lo puedo cambiar. Entonces, en el ámbito educativo, a mí personalmente, Ana, es una cosa que creo que hay que trabajar mucho. Los profesores no tienen feedback. O sea, yo voy, doy mi clase y me voy. Volviendo a lo inicial, comentabas que la importancia de tener unos indicativos y unos datos para medir qué factor es el que se está poniendo sobre la mesa, o sea, de qué estamos tratando. Un hecho concreto, un dato concreto. Porque el feedback, al fin y al cabo, es aportar información sobre un dato que se desconoce y un resultado que se espera de ese dato, ¿no? Estamos acostumbrados a recibir una crítica negativa, ¿no? Y deconstructiva, en vez de decirnos, oye, te voy a aportar esta crítica porque creo que hay un rango de mejora, creo que aún puedes aportar mucho más. Incluso también creo que ese feedback seguramente irá acompañado de una estrategia de mejora, ¿no? No simplemente señalar el error, sino decir, esto no es un error, esto es un KPI o esto es un dato de nivel tal que yo creo y espero que puedes subirlo, ¿no? O puedes mejorarlo. Y vamos a ver cómo hacerlo. Y vamos a marcar una estrategia. Claro, es una conversación, mira, por centrarnos en vuestro ámbito, ¿no? Si yo cojo a un niño y le digo, es que últimamente estás desmotivado, o es que estás descentrado en clase, eso no es objetivo, eso no es un dato y un hecho objetivo. ¿Desmotivado qué es? ¿Dónde veo yo que estoy desmotivado? ¿Descentrado qué es? Veo que pasas de todo. Sí, porque además todo es muy subjetivo, estamos hablando de valores muy subjetivos que no están medidos, ¿no? Una B, una A. ¿Qué es una B o una A? Sí, es verdad que en muchos casos hay cosas que no se pueden cuantificar. La desmotivación ¿La puedes ver? La puedes ver, la puedes palpar, puedes tener un resultado medido, ¿no? O sea, que el ejercicio haya cambiado de aspecto. Si estamos hablando de un ejercicio técnico. Claro, yo me puedo ir a un resultado y decirle, mira, he observado que en tus últimos exámenes has bajado la media. ¿Qué sucede? Ay, sí, ¿Qué te pasa? Cuantitativo. Imagínate que no tengo algo así, pero sí le puedo decir, mira, he observado que últimamente cuando estamos en clase estás mirando hacia abajo, no haces preguntas, no participas en los debates. ¿Qué te pasa? Ahí entra de nuevo, pienso yo, el valor emocional y la inteligencia emocional del docente, darse cuenta que las energías y las emociones han cambiado en un alumno o no son las óptimas o deseadas, ¿no? Porque podemos llegar a tener un alumno que desde el día 1 está así y no conocemos otra actitud por parte del alumno y el docente darse cuenta que algo ocurre, ¿no? Algo ocurre. Y el querer más o el querer que el alumno crezca o salga a lo mejor de ese bache o de esa situación desagradable que pueda estar viviendo. Efectivamente. ¿Qué es más difícil, Rosa? Ya que estamos en este punto tan importante del feedback, ya que no sabemos dar feedback y creo que es igual de importante dar como saber recibirlo. ¿No? Porque a lo mejor yo no estoy dispuesta a escuchar que estoy haciéndolo mal, o no estoy dispuesta a que alguien me diga, oye, te noto desanimada, que tampoco puede apetecerme, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que es más importante? ¿O genera más dificultad en la persona? ¿Dar o recibir? Yo creo que si sabemos recibir, es más fácil que podamos dar. Es decir, y por eso ya te digo, en el ámbito de la docencia o en el ámbito de la empresa, da igual, los líderes tienen que pedir y solicitar el feedback. Y cuando alguien se atreve a dar un feedback sobre tu comportamiento, sobre tu forma de comportarte, sobre tus resultados, en vez de negarlo y taparte los ojos, investigar, indagar. Cuando yo recibo feedback, hay una cosa importante que es ayudar a que la persona aterrice. Entonces, si por ejemplo un alumno pues me dice, es que no nos enteramos. Yo no me entero de las explicaciones. Bueno, pues estudiarlo lo mejor porque yo lo explico estupendamente. Vamos a ver, si hay X niño, aunque sea uno, que me están diciendo que no lo entiende, voy a ocuparme en sentarme y decir, ¿qué es lo que no entendéis de mis explicaciones? Concretamente... Ahí estoy recibiendo feedback de abajo a arriba, ¿no? Efectivamente, pero yo si quiero mejorar como profe, como líder de ese aula, yo tengo que saber qué necesita mi alumnado, qué necesita mi equipo. Oye, pues es que cuando lo explicas con la pizarra así no me entero. O es que cuando lo explicas de esta manera o con estos ejemplos, no.
es que necesitamos más tareas para casa, es que necesitamos... Bueno, lo de las más tareas para casa seguro que ningún pero niño bueno, lo va a pedir. más forma de hacerlo, no sé, necesitamos otra forma de explicarlo. Si yo niego y no quiero recibir el feedback, luego no voy a pretender que además ellos reciban el feedback bien, ¿no? Es que además creo que si tú como docente no estás preparado a recibir y a escuchar a tus alumnos, posiblemente el resultado del grupo se vea afectado y no siga creciendo. Al final vas a tener un resultado negativo de tu grupo. Efectivamente, es un regalo de crecimiento. Si a mí no me dan feedback, yo voy a estar feliz de la vida, o sea, seamos sinceros, el feedback negativo no sienta bien. Empecemos por ahí. Entonces, si a mí no me dan un feedback negativo, yo voy a estar encantada de la vida. Claro. Porque voy a estar en mi mundo de ignorancia y de que bien lo hago todo. Y de comodidad. Y de comodidad. Porque perfecto. el que a ti te digan que algo no es correcto, te están diciendo incluso dónde mejorar, por lo tanto. Y es incómodo. Y es incómodo porque te va a suponer un esfuerzo. Efectivamente. Con lo cual, el feedback negativo a nadie le agrada. Partimos de ahí. Si no quiero recibirlo, está genial. Ahora bien, tengo que ser consciente de que no voy a crecer y de que no voy a mejorar en mi profesión. Totalmente. Ya está, es una decisión que puedo tomar. Correcto. Entonces, más vale que lo pida. Si en mi institución, en mi organización, no está en protocolo, en proceso, que se dé un feedback o se solicite, eso no quita que yo lo pueda pedir. Es que no está en el protocolo, me da igual. ¿Yo lo puedo pedir? Sí, pues pídelo. Y luego, yo de verdad insisto mucho que a veces se nos va, por retomarlo un poquito con esto, en el feedback positivo, que es igual o más importante en nuestra sociedad, nuestra cultura, una cultura del castigo, una cultura donde ponemos más el foco en aquello que no hemos hecho bien que en aquello que hemos hecho bien. Entonces, es tan importante que desde pequeños las personas se acostumbren a recibir feedback positivo para que después ellos lo hagan también. No puede ser que solamente tengamos un libro de anotar las cosas que se hacen mal, no puede ser que salgamos de clase y cojamos a alguien para que apunte en la pizarra lo que han alborotado. ¿Por qué no apuntamos en la pizarra los que en ese tiempo lo han hecho bien? ¿Por qué no premiamos a los que están ayudando a otros? ¿Por qué no premiamos al que estén en silencio? ¿Por qué no premiamos? Sí. Entonces, desde la psicología además, tiene mucho más sentido el premiar que el castigar. Conseguimos mucho más premiando que castigando. Sí. Y esto pasa muchísimo. No le he pedido un cambio. Yo trabajo más en organizaciones, como tú sabes, ¿no? Y me dicen, no, si yo he tenido una reunión de feedback y lo hablamos tal y cual, y oye, los primeros 2 meses cambió, pero es que a partir del tercero, y yo le digo a la gente, ¿y en esos 2 meses volviste a hablar con la persona para hacerle ver que estabas percibiendo sus cambios de su esfuerzo? No. Hombre, a ver, si esto me está suponiendo a mí un esfuerzo de cambio, y yo no veo ningún tipo de recompensa y nadie me dice nada, pues igual dejo de hacerlo. Es que además estamos hablando de que si tú estás aprendiendo a bailar, tú porque des 3 pasos hoy te enseñé 3 pasos no significa que ya sepas bailar perfectamente. O sea, que aquí hay que marcar unas pautas, revisar qué se están haciendo y luego seguir recordando y marcando nuevas pautas, porque de todos modos pienso que el ámbito de mejora es infinito. Es infinito. Es infinito, entonces si no significa que constantemente tengamos que estar exigiéndonos crecer, que también tiene que ser un sentimiento muy desagradable, el estar constantemente queriendo dar más, pero sí, si existe un cambio en un grupo y quieres ir a establecer ese cambio y que se fije, imagino que habrá que también... Hay que premiarlo. Premiarlo y seguir estableciéndolo y recordándolos cada cierto tiempo, ¿no? Efectivamente, tanto en el grupo como individual. El premiar los cambios que se han realizado y el premiar también las cosas que se hacen bien. Yo puedo tener un alumno que sea malísimo en unas cosas, pero que sea muy bueno en otras. Entonces vamos a darle a cada persona, vamos a desarrollar también su talento. Porque si no las etiquetas son horribles, pero existen. Existen. Y además existe el que yo quiera cumplir con la etiqueta inconscientemente. Si yo soy una persona que mi etiqueta es el malote o la malota de la clase, pues un niño lo que más quiere en este mundo es recibir atención de sus padres, recibir atención, sentirse. Hay 3 necesidades humanas básicas, ¿no? La necesidad de sentirse querido, bueno, de sentirse seguro primero, luego de sentirse querido y luego de sentirse reconocido y valorado. Entonces, un niño, igual que un adulto, va a pedir a gritos ese reconocimiento y ese que le quieran.
Y cuando uno se porta mal, muchas veces lo único que está pidiendo es que alguien le haga caso. Entonces, como no soy bueno estudiando, como no soy bueno, bueno, pues en esto. Y ya me habéis dicho que soy el malo y el revoltoso, continúo. Y simplemente el hecho de llamar la atención, de que se fijen en mí, eso, aunque nos parezca mentira, ¿vale? De alguna manera está teniendo... Mira, volvemos a la PNL. La PNL dice que toda conducta tiene una intención positiva. Que aunque nos parezca una conducta mala, lo que busca la conducta y la intención positiva es, de alguna manera, salvaguardar tu bienestar. Salvaguardar tu bienestar. Claro. Cuando un niño en clase se está portando mal, detrás de ese comportamiento hay una intención positiva. Lo que tenemos que buscar como profe, como líderes, es que no sea ese comportamiento, esa conducta destructiva, incluso a veces que es autodestructiva, ¿no? Sea la que el niño siga repitiendo constantemente, sino darle, ayudarle a que tenga otras estrategias, otras conductas que le ayuden a cuidarse y tener bienestar sin necesidad de recurrir a la autodestrucción, ¿no? O sea que fíjate dónde hemos llegado, y sí es importante esto. Volviendo a la magia de las aulas, volviendo a que muchas personas de las que nos están viendo sueñan con ser profesores, docentes o incluso lo son, cuando ya estamos en el aula establecidos, para desarrollar correctamente esa magia es real que tenemos que desarrollar nuevas habilidades, estar continuamente actualizándonos, ser conscientes de lo que estamos ofreciendo cada día y raspar esa capa superficial que tú bien nos dices para saber qué hay detrás de esa actitud del alumno. Cuando tenemos un grupo, un ratio de clase alto, como ocurre en las aulas de la educación pública hoy en día, es verdad que al docente se le exige mucho más sobre ese esfuerzo para conocer bien a su grupo, pero a lo mejor desde el propio amor y la vocación a su profesión todo puede ser más fácil y sientan ese interés por llegar un poco más y ofrecer algo más a sus cuatro paredes, ¿no? A su aula. Efectivamente. Porque hoy en día tenemos libros que hablan de inteligencia emocional, tenemos grandes profesionales y grandes organizaciones como la tuya que ayudan a otras personas a crecer, pero desde la propia individualidad de qué puedo ofrecer a mi entorno, creo que tiene que estar ese amor hacia desarrollar el liderazgo en las aulas, nuestra familia o en nuestro propio entorno, ¿no? Claro, de hecho, fíjate, se habla mucho de la responsabilidad social corporativa. Y yo digo, bueno, ¿de dónde está la responsabilidad social de uno mismo, individual? Al final, podremos trabajar de mil cosas. Si yo decido liderar un equipo, o si decido ser profesora o maestra, tengo una responsabilidad sobre lo que estoy haciendo. No es ir a transmitir un conocimiento de matemática o un conocimiento de física, no es transmitir conocimiento, porque para eso están los libros. No hace falta profes. Fíjate, solo para transmitir conocimiento, me cojo un libro y me lo leo. Si yo tengo un libro de Smart Feedback, ¿para qué me van a contratar a mí para dar una clase? Léetelo y te lo lees y ya tienes todos los conocimientos sobre feedback. No, ¿verdad? Se necesita algo más. No solamente la clase, sino que les acompañemos, que hagamos de modelo, que también les ayudemos a moldear el comportamiento. Esa es la función para mí de un profe, de un maestro. Transmitir conocimiento lo hacemos con un libro o con internet. Tiene que haber una cosita detrás. Y si no tienes esa cosita, pues mira, hay muchísimas profesiones, muchísimas cosas que hacer. Es como si eres psicólogo. No. O sea, tienes que tener de base una preocupación por querer ayudar a la gente. Pero si no puedes tener los mejores conocimientos del mundo mundial, que si a ti la persona que tienes delante no te importa, no. Eso se nota. Eso se nota. Eso se transmite. ¿Qué consejo le daría a Rosa a esa persona que está en un momento en el cual está en la recta final hacia su prueba de oposición, lleva ya muchos meses atrás de estudio, de horas encerrado y se siente un poco flaquito? Se siente un poco desmotivado. ¿Qué consejo le darías para esos últimos meses previos a la prueba de la oposición? Desde la oposición es una carrera de fondo. Y me gustaría que esto también sirva para los que están desde un principio, no solo para los del final. Hay que cuidarse. Emocionalmente, psicológicamente hay que cuidarse. Son muchas horas de estudio y no por eso debo de olvidar momentos de relaciones interpersonales, momentos de ejercicio, momentos de reflexión. Sin todo eso no voy a conseguir o me va a ser muy difícil conseguir. Y eso se resume con una frase que dijo Alcaraz
cuando ganó su primer gran trofeo, que dijo, soy feliz y por eso tengo el trofeo. Uno no adquiere un trofeo y luego es feliz. Uno es feliz y desde ahí obtiene el trofeo. Pues esto es lo mismo. Si no somos felices, si no nos cuidamos, si no nos miramos un poquito en nuestro bienestar, va a ser difícil que aprobemos la oposición. No hay que esperar a tener la oposición para ser feliz. Hay que ser feliz para poder tener la oposición aprobada. Por lo menos disfrutar del camino lo que se pueda. Cuídate. Las relaciones interpersonales nos hacen personas felices. Cuando yo estoy feliz, cuando yo tengo salud emocional y me dedico, ya te digo, tiempo a relaciones interpersonales, a mí mismo un poquito, y hacer algo de actividad física, ni siquiera ejercicio físico, actividad física, eso va a impactar directamente en mi capacidad de concentración, ¿vale? Y en mi capacidad de tener memoria. Claro. Con lo cual, si quiero aprobar la oposición, afila la sierra, como dice Stephen Covey, ¿no? O decía, ya murió, afila la sierra, dedica tiempo a tu bienestar. Sin eso, no vas a ser más productivo, vas a ser mucho más improductivo. Entonces, aunque nos parezca que estamos perdiendo el tiempo, no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo. Totalmente. Ahí cuando a la vez por todas nos enteramos de eso, ¿no? Sí. De invertir el tiempo. Entonces, más te vale media horita de risas y luego te pones otra vez a estudiar, que esa media hora además estudiando. Que seguro que lo que viene detrás se fija mejor en tu Efectivamente, efectivamente, sin duda. No es que lo diga yo, lo dicen las investigaciones, lo dicen, entonces, sin duda, por supuesto que sí. Entonces voy a ser feliz y desde ahí me va a ser mucho más fácil tener impulso para llegar al final y llegar a la meta. Pues nos quedamos con eso. Rosa Rodríguez del Tronco, muchísimas gracias de corazón por haber estado este ratito con nosotros y esperando que estamos para la siguiente. Cuando queráis, por supuesto. Gracias.